Carlos se pegó a la pared metálica oxidada del almacén, sintiendo como el frío metal le traspasaba la chaqueta. El gélido viento de octubre le azotaba la cara, trayendo consigo el fuerte olor a fuel y a madera podrida del vertedero cercano. Miguel se quedó quieto a 3 metros a la derecha, cubierto por la sombra de un contenedor. Levantó la mano derecha, mostrando con los dedos que había 2 hombres junto a la furgoneta, cargando cajas a toda prisa. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos. Medianoche. Polígono industrial a las afueras de la ciudad. Un almacén abandonado de una antigua fábrica textil. Un vacío alrededor, un silencio opresivo, interrumpido solo por el crujido de la carga y el susurro del viento entre las láminas de hierro oxidadas del techo. La luna se ocultó tras las nubes. Las farolas llevaban 5 años sin funcionar. Carlos exhaló lentamente, concentrándose, y salió de la sombra. Su voz sonó firme, autoritaria. Quietos. No os mováis. Las manos a la vista. Los hombres junto a la furgoneta se estremecieron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Uno de ellos, con el pelo corto y una chaqueta de camuflaje, tiró una caja pesada directamente al asfalto, se oyó un golpe sordo, y corrió hacia la puerta. El otro, alto, delgado, con una chaqueta de cuero negra, salió disparado en dirección contraria, entre los contenedores oxidados. Miguel salió corriendo tras el primero, su figura maciza cubriendo la distancia sorprendentemente rápido. Carlos fue tras el segundo, sus músculos tensándose automáticamente, el cuerpo recordaba cientos de persecuciones. El contrabandista zigzagueaba entre bidones oxidados de 200 litros, saltaba sobre varillas de hierro que sobresalían del suelo y trozos de hormigón. Carlos oía su respiración entrecortada y presa del pánico, veía cómo miraba por encima del hombro, con el rostro distorsionado por el miedo. La distancia se acortaba. Carlos sentía cómo la adrenalina recorría su cuerpo, agudizando todos sus sentidos. El contrabandista tropezó con una tubería y perdió un segundo. Carlos lo alcanzó junto a una valla rota de alambre de espino, lo agarró por el cuello de la chaqueta de cuero y tiró bruscamente de él hacia sí. El hombre se giró, con los ojos llenos de rabia y desesperación. Se echó hacia atrás con un movimiento amplio, torpe. El puñetazo le dio a Carlos en la mandíbula. Un dolor agudo, un sabor metálico en la boca. Carlos se tambaleó hacia atrás, pero se mantuvo en pie, redistribuyendo el peso. Respondió al instante con un golpe corto y preciso en el plexo solar. Puso toda su fuerza en ello. El hombre emitió un quejido, se dobló por la mitad como una navaja y cayó de rodillas. El aire se le escapó de los pulmones. Carlos lo giró boca abajo, lo inmovilizó con la rodilla contra el suelo frío y le sujetó las manos a la espalda. 10 minutos después, ambos contrabandistas yacían boca abajo sobre el sucio hormigón, con las manos atadas a la espalda con bridas de plástico. Miguel llamó a la policía por la radio y comunicó las coordenadas. Carlos estaba de pie cerca, sintiendo cómo le dolía la costilla derecha, también había recibido un golpe allí durante la pelea. Mañana tendría un moratón. El cabecilla se ha escapado, dijo Miguel, respirando con dificultad y secándose el sudor de la frente. Se ha escabullido por un agujero en la valla mientras atrapábamos a estos 2. Imposible alcanzarlo. Estos 2 son suficientes para empezar, respondió Carlos, mirando a los detenidos. Darán información. Nos llevarán a los demás. Miguel lo miró, sonrió con ironía y negó con la cabeza. Estás en forma, profesional. Como en los libros. ¿Dónde aprendiste a pelear así? Veía películas de Jackie Chan, respondió Carlos secamente. La policía llegó 20 minutos después, 2 coches patrulla, con las luces parpadeantes cortando la oscuridad con destellos azules. Los agentes se llevaron a los detenidos, tomaron declaración detallada y fotografiaron el lugar de los hechos. Miguel le dio una palmada amistosa en el hombro a Carlos, con cansancio. Venga, hermano. Dentro de nada son las 3 de la mañana. Tu mujer te estará esperando, ¿no? Carlos no respondió. Se limitó a asentir y se dirigió al coche. El piso lo recibió con silencio y completa oscuridad. Carlos cerró la puerta de entrada en silencio, tratando de no hacer ruido, fue a la cocina y encendió solo la pequeña lámpara sobre la placa. Una suave luz amarilla iluminó el espacio familiar. Se sirvió un vaso de agua fría del filtro, se lo bebió de un trago, sintiendo como la humedad aliviaba la sequedad de su garganta. Miró el reloj de pared, las 3:22.
Se desvistió en el baño, de pie frente al espejo. Tenía la cara cansada y el labio hinchado. En el lado derecho, justo por encima de la cintura, le estaba saliendo un hematoma, de color púrpura oscuro, casi negro en los bordes, del tamaño de un puño de hombre. Le dolía al tacto. Abrió la ducha y se quedó bajo el agua caliente durante 15 minutos, hasta que los músculos tensos se relajaron y el dolor se atenuó. Salió al dormitorio, secándose con una toalla. María dormía en su mitad de la cama grande, de espaldas a la pared, cubierta con una manta hasta el mentón. Su pelo estaba esparcido por la almohada. Ni siquiera se movió cuando él entró, no reaccionó a la luz del pasillo. Antes, hace un año, se despertaba al menor ruido, se incorporaba sobre el codo y preguntaba con voz somnolienta qué tal, si todo estaba bien, si estaba herido. Se interesaba. Se preocupaba. En los últimos meses, nada de eso. Duerme como un tronco. Como si él no existiera. Carlos se acostó a su lado en su mitad de la cama, con cuidado de no molestarla. Giró la cabeza y miró su espalda cubierta por un fino camisón. Una mujer hermosa. 35 años, pero aparenta menos. Delgada, bien cuidada. Recordaba cómo se había enamorado de ella 15 años atrás. Lo hermosa que era su risa. Cómo lo miraba. Pero ahora estaba fría. Como el hielo en el congelador. Se durmió al amanecer, cuando el cielo empezó a clarear tras la ventana. Durante el desayuno, Pilar, su hija menor, estaba sentada frente a su madre, balanceando las piernas bajo la mesa, masticando gachas. Trenzas rubias, una camiseta rosa con un unicornio. María estaba sentada a su lado, mirando el móvil con una mano y sosteniendo una taza de café con la otra. Sus ojos se deslizaban por la pantalla. No levantaba la vista hacia su hija. Mamá, dijo Pilar de repente, mirando a su madre con atención, te has puesto guapa. María se estremeció, como si la hubieran pinchado, y levantó la vista bruscamente. El móvil tembló en su mano. ¿Qué? No entendió. Guapa, repitió Pilar simplemente, con sinceridad infantil. Te brilla el pelo. Y ahora te vistes diferente. Con colores vivos. Pero estás un poco triste. ¿Por qué? María sonrió rápidamente, pero la sonrisa resultó tensa, antinatural. Falsa. Gracias, cariño. Es que estoy un poco cansada del trabajo. Tengo mucho que hacer. Pablo, su hijo, estaba sentado junto a Pilar, masticando en silencio un sándwich de queso. Miraba a su madre con atención, con curiosidad. Los adolescentes se dan cuenta de más cosas de las que creen los adultos. Mamá, preguntó con calma, pero con curiosidad, ¿por qué estás todo el rato con el móvil y sonriendo? María guardó el teléfono de golpe, casi asustada, en el bolso de cuero negro que estaba en la silla de al lado. Se levantó, cogió su taza y la llevó al fregadero. Una amiga me escribe, dijo sin volverse. Ana. Cuenta historias graciosas. Solo charlamos. ¿Qué Ana? Insistió Pablo, frunciendo el ceño. ¿Ana? Hace mucho que no hablas con ella. Sí, Ana, respondió María rápidamente. Hemos retomado el contacto hace poco. Carlos estaba de pie junto a la ventana con una taza de café en la mano, mirando el cielo gris de la mañana. Vio toda la escena de reojo. Vio cómo María se tensaba ante la pregunta de su hijo. Se dio cuenta de lo rápido, demasiado rápido, que había guardado el teléfono en el bolso. Antes nunca lo escondía. Lo dejaba tranquilamente sobre la mesa, enseñaba a los niños fotos graciosas, memes, vídeos. Se reían juntos. Ahora, lo esconde. De repente. Nerviosamente. Papá, Pilar se giró hacia él, notando algo, ¿te pasa algo en el labio? Está rojo. Carlos se pasó el dedo por el labio inferior. Estaba un poco hinchado y agrietado. Me caí ayer, mintió con calma. En el trabajo. Las escaleras estaban resbaladizas. ¿Te duele? Preguntó Pilar con preocupación. No una tontería. María no preguntó nada. Ni siquiera se giró. Ni siquiera le miró a la cara. Siguió lavando la taza, aunque ya estaba limpia. El jueves por la noche, María volvió tarde. Dieron las 9 en el reloj de pared. Carlos estaba dando de cenar a los niños, patatas fritas con hamburguesas.
Pablo estaba haciendo los deberes allí mismo, en la cocina, con los libros y cuadernos extendidos en el borde de la mesa. Pilar dibujaba con rotuladores en una hoja grande, una princesa con un vestido rosa. Perdonad que llegue tarde, María se quitó los zapatos negros de tacón en el pasillo y entró en la cocina. Tenía cara de cansada, pero el maquillaje era reciente. El perfume, fuerte. La reunión con el jefe se ha alargado. Estábamos hablando del informe trimestral. Se acercó a Pilar, se inclinó y besó suavemente a su hija en la coronilla. Pilar se apartó de repente, arrugó la nariz e hizo una mueca. Mamá, hueles a colonia de hombre, dijo la niña sorprendida. María se quedó helada. Literalmente petrificada. Su rostro palideció por momentos. ¿Qué? Repreguntó en voz baja. Colonia de hombre, repitió Pilar, olisqueando. Como la de papá, pero otra. Así como fuerte. Intensa. María se enderezó y tragó saliva. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente. Es que, he ido en el ascensor con un vecino, dijo rápidamente. Del tercer piso. Antonio Víctor. Hoy iba perfumado como una perfumería. Todo el ascensor apestaba. Ah, vale, dijo Pilar y volvió tranquilamente a su dibujo. Carlos estaba junto a la cocina, removiendo lentamente con una cuchara la sopa que estaba preparando para el día siguiente. Escuchó cada palabra de esa conversación. Lo vio todo. Vio cómo María se tensaba, cómo sus ojos se abrían por el susto, cómo encontraba una explicación rápida, demasiado rápida. Una explicación demasiado detallada. La gente que miente siempre da detalles innecesarios. Él no dijo nada. Se quedó callado. Por la noche, estaba tumbado boca arriba, mirando el techo blanco del dormitorio. Oscuridad. Silencio. Solo el tic-tac del reloj en el pasillo. María dormía a su lado, respirando de manera uniforme, profunda. Su respiración era tranquila, acompasada. El sueño de una persona sana, sin preocupaciones. Giró la cabeza y observó durante un rato su perfil en la oscuridad. La luna brillaba por la ventana, iluminando el rostro de su mujer con una luz pálida. En los últimos 4 meses había cambiado. Radicalmente. Se había vuelto más guapa, se había hecho un nuevo corte de pelo en un salón caro, había empezado a maquillarse todos los días, incluso para un día normal de trabajo en el banco. Antes solo se maquillaba para salir, al cine, a un restaurante, en las fiestas. Ahora, cada mañana. Sombras, rímel, pintalabios. Siempre. Se había comprado ropa nueva, 3 vestidos, 5 blusas, 2 faldas. Llamativas, ajustadas. Antes llevaba pantalones sencillos y jerseys. Había empezado a ir al gimnasio Atlantis 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Decía que por salud, por la figura. Pero con él, fría. Distante. Siempre duerme de espaldas a la pared. No pregunta por su trabajo. No se interesa por su vida, sus problemas, sus pensamientos. Por las noches está con el móvil, sonríe a la pantalla, lo cierra y lo guarda rápidamente cuando él se acerca o mira por encima de su hombro. No han tenido intimidad en 3 meses. Cada vez se niega, está cansada, le duele la cabeza, le duele el estómago, tiene que madrugar. Siempre hay una razón. Carlos cerró los ojos, pero no podía dormir. Algo no iba bien. Su intuición profesional, perfeccionada durante años de trabajo como analista, le decía que su mujer mentía. No solo mentía sobre tonterías. Ocultaba algo serio. Algo grande. Algo que lo cambiaba todo. Pero, ¿qué era exactamente? Tomó una decisión firme. Iba a seguir observando. En silencio. Sin preguntas innecesarias, sin confrontación. Hasta que entendiera el panorama completo. Hasta que reuniera suficientes datos. Al día siguiente, el viernes por la noche, durante la cena, María dijo de repente. Por cierto, mañana me voy de viaje de negocios. Carlos levantó la vista del plato de trigo sarraceno. Los niños también miraron a su madre. ¿A dónde? Preguntó con calma. Una inspección de la sucursal, respondió María, evitando su mirada. A la capital de provincia. 3 días, incluido el fin de semana. Una inspección sorpresa. La dirección ha organizado un equipo especial, salimos mañana sábado temprano.
A las 8. Carlos dejó lentamente el tenedor sobre la mesa. Llevaba 12 años trabajando en el sector bancario. Conocía absolutamente todos los procedimientos de las auditorías internas de las sucursales. Conocía los reglamentos. Sabía cómo funcionaba. ¿Qué clase de inspección sorpresa es esa si el equipo ya está reunido y salís mañana? Preguntó con tono uniforme. Las inspecciones sorpresas se organizan de otra manera. María se sobresaltó visiblemente, apartó la mirada y se quedó mirando por la ventana. Bueno, los empleados de la sucursal se enterarán de la inspección solo mañana por la mañana, cuando lleguemos, explicó rápidamente. Para ellos es sorpresa. Pero nosotros, los organizadores de la inspección, lo sabemos de antemano. Con una semana de antelación, más o menos. Es lógico, ¿no? ¿Y por qué una inspección en fin de semana? Insistió Carlos. Las sucursales no abren los sábados y domingos. Así lo exige el reglamento. María tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Para pillarles desprevenidos. Para comprobar la documentación sin previo aviso. Nueva política de seguridad. Carlos guardó silencio durante unos segundos. Miró a su mujer atentamente, como analizándola. Ella evitaba su mirada. Bebía té a pequeños sorbos, sin dejar de tamborilear con los dedos sobre la mesa. Estaba nerviosa. Claramente nerviosa. Él no se creyó ni una sola de sus palabras. Los viajes de trabajo los fines de semana eran algo muy raro. Solo en situaciones críticas. Las inspecciones de las sucursales siempre se planificaban con antelación, como mínimo con un mes, con órdenes oficiales. Y ella decía que era algo repentino, de un día para otro. Miente. Definitivamente miente. Asintió con calma. Bien. Entendido. María suspiró aliviada, sus hombros se relajaron. Terminó rápidamente el té y se fue al dormitorio a preparar las cosas. Por la noche, Carlos no durmió nada. Se quedó tumbado al lado de su mujer, mirando a la oscuridad, escuchando su respiración. María durmió intranquila esa noche, se movía mucho, murmuraba algo. De repente, en voz baja, casi inaudible, pronunció algo. Un nombre. Un nombre de hombre. No lo entendió bien, pero sin duda no era su nombre. No era Carlitos. Era otro. Corto. El corazón se le encogió. Un escalofrío le recorrió la espalda. El sábado por la mañana, cuando María se vestía delante del gran espejo del dormitorio, preparándose para su supuesto viaje de trabajo, Carlos estaba de pie en la puerta, observando. Se estaba poniendo una blusa blanca de manga larga. Él se dio cuenta. En la muñeca izquierda, cuando se abrochaba los botones del puño, se veía un ligero hematoma. De color amarillo oscuro, casi verde por los bordes. Antiguo, de unos 5 o 6 días. Con una forma clara. La huella de 5 dedos. Como de un agarre fuerte, muy fuerte, de una mano masculina. ¿Qué te ha pasado en la mano? Preguntó, señalando la muñeca. María se sobresaltó, bajó rápidamente la mano, se subió la manga de la blusa a toda prisa, ocultando el hematoma. Me pillé con la puerta sin querer, respondió, sin mirarle. ¿Cuándo fue eso? La semana pasada. El jueves, creo. Me dolió, pero ya se me ha pasado. Cogió el bolso, salió de la habitación a paso rápido, sin esperar a la siguiente pregunta. 10 minutos después, la puerta de la entrada se cerró de golpe. María se había ido. Carlos se sentó en el borde de la cama, bajó la cabeza, se pasó las manos por la cara. En su cabeza se estaba formando una imagen. Desagradable. Dolorosa. Sabía con certeza que su mujer mentía. No solo mentía sobre cosas sin importancia, sino que ocultaba algo serio, algo grande. Algo que estaba destruyendo su familia desde dentro. ¿Pero qué era exactamente? ¿Y desde cuándo? Tomó una decisión definitiva. Iba a seguir observando. Sin pánico. Sin ataques de nervios. Sin acusaciones prematuras. Con calma, metódicamente, sistemáticamente. Como un analista profesional en el trabajo. Recopilaría todos los datos. Construiría una cadena lógica. Entendería la situación completa con todo detalle. Y luego, cuando la imagen fuera absolutamente clara, tomaría una decisión meditada. Por ahora, callar. Observar.
Recopilar información. Con paciencia. Con sangre fría. Como en una cacería. Carlos empezó a notar pequeñas cosas. Detalles insignificantes que antes no le llamaban la atención, ahora encajaban en una imagen inquietante. Él asentía, estaba de acuerdo, no discutía. Pero grababa en su memoria cada detalle. El miércoles por la noche, cuando el reloj marcaba exactamente las 7, la llamó a su oficina del Banco de la Ciudad. Descolgó el teléfono la secretaria, Olga Patricia, una voz conocida. Buenas noches. ¿Podría ponerme con María Victoria Grande? Buenas noches, respondió la secretaria. María Victoria ya se ha ido a casa. Hace un par de horas, sobre las 5. ¿Es algo urgente? No, gracias. No es nada urgente. Carlos colgó lentamente el teléfono fijo. Miró el reloj de pared. Las 7 de la tarde. María no volvería a casa antes de las 8:30, a juzgar por los últimos días. Posiblemente a las 9. ¿A dónde iba esas 2 o 3 horas entre el trabajo y la casa? Al día siguiente, el jueves, la historia se repitió casi como un espejo. María por la mañana le avisó de que se quedaría en el trabajo hasta tarde, hasta las 9 de la noche como mínimo, porque tenía una reunión importante con el gerente regional. Carlos volvió a llamar a la oficina sobre las 7. La secretaria respondió lo mismo, María Victoria se había ido pronto, a las 6 en punto. 2 o 3 horas cada noche. Cada día laborable. En paradero desconocido. El patrón se estaba volviendo evidente. El jueves por la noche, ya pasadas las 10, Carlos se dio cuenta de que el teléfono móvil de su mujer estaba sobre la mesilla de noche. La pantalla brillaba tenuemente, las notificaciones estaban desactivadas. María estaba en la ducha del cuarto de baño, se oía el ruido del agua, la puerta estaba bien cerrada. Le quedaban como mínimo 10 minutos para salir. Él sabía la contraseña de desbloqueo, ella nunca la había cambiado en todos estos años. La fecha de nacimiento de Pablo, su primogénito. Una combinación sencilla. Carlos cogió el teléfono, desbloqueó la pantalla con un movimiento del pulgar. El pulso se le aceleró. Entró en la aplicación de mensajes. Deslizó la lista de contactos recientes hacia abajo. Nombres normales, Ana, Sveta, mamá, compañeros de trabajo. El nombre Rafael estaba ahí, en medio de la lista. Pero cuando abrió la conversación, estaba completamente vacía. Borrada. Todos los mensajes eliminados, el historial borrado. Solo quedaba el nombre del contacto y el número de teléfono. Carlos memorizó el número. Hizo una foto de la pantalla con su teléfono. Devolvió el teléfono de ella exactamente al mismo sitio en la mesilla, en el mismo ángulo. Salió del dormitorio. Se sentó en la cocina a la mesa. Le temblaban un poco las manos. ¿Quién era ese Rafael? ¿Por qué se habían borrado absolutamente todos los mensajes con él? La gente no borra las conversaciones con conocidos o compañeros de trabajo normales. Solo borra lo que necesita ocultar. El agua de la ducha dejó de sonar. 5 minutos después, María salió del baño, envuelta en una toalla grande de felpa. El pelo mojado, la cara sin maquillaje. Pasó por delante de la cocina hacia el dormitorio, sin siquiera mirarle. No le saludó. No le preguntó qué estaba haciendo. Buenas noches, dijo fríamente desde el dormitorio. Buenas noches, respondió Carlos a la nada. Pablo se acercó a su padre tarde el viernes por la noche, casi a las 11. Carlos estaba sentado solo en la cocina, bebiendo té frío, pensando. Fuera estaba oscuro. El chico apareció en la puerta en silencio, descalzo. Con cara seria, más adulta de lo que le correspondía por su edad. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, pasa. Siéntate. Pablo se sentó frente a su padre en la mesa de la cocina. Puso las manos delante de él, entrelazadas. Se quedó callado un rato, pensando qué decir. Luego preguntó en voz baja, con cautela. Papá, mamá se está comportando raro últimamente. Antes pasaba tiempo con nosotros por las tardes. Le leía cuentos a Pilar. Me ayudaba con las matemáticas. Y ahora siempre está ocupada con sus cosas. O todo el rato con el móvil. Y callada. ¿Es que ya no nos quiere? ¿Hemos hecho algo mal? Carlos miró a su hijo fijamente, durante un buen rato. Un chico listo, observador.
Se da cuenta de todo. Lo siente todo. Los adolescentes son especialmente sensibles a los cambios en el ambiente familiar. No, hijo, Carlos extendió la mano y acarició al chico el pelo oscuro. Claro que no. Vuestra madre os quiere mucho. Lo que pasa es que ahora tiene mucho trabajo en el banco. Una época de mucho estrés. Auditorías, informes. Es algo temporal. Pero si está en casa con nosotros, replicó Pablo, frunciendo el ceño. Físicamente está aquí. Pero es como si no estuviera. No nos escucha. Está pensando en otra cosa todo el rato. A veces pasa, Carlos suspiró. A los adultos a veces nos pasa eso. Ya se le pasará. Pablo asintió lentamente, pero el padre vio claramente que el chico no se creía la explicación. En los ojos de su hijo se veía duda, inquietud, incomprensión. El adolescente se levantó y se fue a su habitación. Carlos se quedó sentado en la cocina, solo. Sintió un escalofrío por dentro, como si agua helada le recorriera las venas. Los niños notan las mentiras y la falsedad antes que los adultos. Son como radares emocionales. Y si su hijo ha notado cambios en su madre, es que realmente son graves. El viernes llegó en silencio, como un día cualquiera. La mañana amaneció gris, nublada. María se levantó muy temprano, a las 6 de la mañana, y preparó una pequeña maleta con ruedas. Metió metódicamente ropa, 3 blusas, 2 faldas, vaqueros, ropa interior. Un neceser con todos sus productos. Los documentos en una carpeta. El cargador del teléfono. Salió a la cocina justo a las 7:30, donde Carlos ya estaba sentado a la mesa, bebiendo café solo sin azúcar. Tenía un aspecto sereno, profesional. Viaje de trabajo, dijo María con tono neutro, evitando mirarle directamente. Hasta el lunes por la noche. A la sucursal de la capital de provincia. Carlos asintió lentamente. Dejó la taza. Vale, respondió Carlos con calma. Que te vaya bien. Los niños se despidieron de su madre en la puerta. Pilar, la pequeña, abrazó con fuerza a su madre por la cintura con ambas manos y apoyó la mejilla en su vientre. Mamá, no te vayas. Quédate con nosotros. María acarició mecánicamente a su hija las trenzas rubias, se inclinó y le besó la coronilla. Pero sus ojos seguían fríos, vacíos, ausentes. Apartó a la niña de sí con suavidad, pero con firmeza, y cogió el asa de la maleta. Enseguida vuelvo, cariño. Solo son 3 días. Portaos bien. Haced caso a papá. La pesada puerta se cerró con un golpe sordo. Carlos se acercó a la ventana del salón y descorrió la cortina. Vio cómo su mujer salía del portal, se subía a un taxi amarillo que esperaba junto a la acera. El coche arrancó y se perdió en el tráfico de la ciudad. Él cronometró el tiempo. Esperó exactamente 30 minutos. Luego sacó su teléfono móvil y marcó un número conocido. ¿Miguel? Soy Carlos. Necesito tu ayuda. Urgente. Muy urgente. Se reunieron 1 hora después en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, lejos del centro. Un sitio tranquilo, con pocos clientes. Miguel llegó solo, con vaqueros descoloridos y una cazadora de cuero desgastada. Tenía cara de serio, de estar en guardia. ¿Qué pasa, hermano? Preguntó, sentándose enfrente. Por la voz he notado que es algo grave. Carlos se lo contó todo. Con detalle, de forma ordenada, sin emociones. Las sistemáticas llegadas tarde de su mujer después del trabajo. Las llamadas a la oficina que no coincidían con lo que ella decía. Los mensajes borrados en el teléfono con un contacto llamado Rafael. El moratón en la muñeca con forma de dedos. El viaje de trabajo de hoy, que le parecía sospechoso. Necesito comprobar a dónde ha ido en realidad, terminó Carlos. Si es que ha ido a algún sitio. Tengo que saber la verdad. Miguel asintió en silencio, con cara de piedra. Vamos a la estación. Ahora mismo. Llegaron a la estación de tren. Aparcaron en la entrada más alejada. Carlos salió primero, recorrió a paso ligero toda la enorme sala de espera, revisó todas las secciones, cafeterías, tiendas. Subió a todos los andenes uno por uno. Observó atentamente las caras de los pasajeros. María no estaba en ninguna parte. Ni en la sala, ni en los andenes.
Se acercó a las taquillas y le enseñó una foto de su mujer a la empleada que estaba en la ventanilla. ¿Esta mujer ha comprado un billete? ¿Ha cogido el tren de las 11:05? La taquillera miró atentamente la foto y negó con la cabeza. No me suena. Hoy ha habido mucha gente. Carlos comprobó el panel electrónico de salidas. El tren a la capital de provincia de las 11:05 ya había salido hacía mucho, hacía 40 minutos. Pero ella no estaba entre los pasajeros, seguro. Volvió al coche, donde le esperaba Miguel. No estaba allí, dijo Carlos con firmeza. Lo he revisado todo. No ha cogido el tren. Entonces, te ha mentido con lo del viaje de trabajo, constató Miguel. Te ha mentido completamente. La pregunta es, ¿dónde está ahora? Miguel se quedó pensando, luego sacó su teléfono móvil del bolsillo de la cazadora. Tengo unos contactos, dijo en voz baja. Buenos especialistas. Pueden rastrear la geolocalización por el número de teléfono. Legalmente, a través de las operadoras. Necesito el número de su móvil. Carlos, sin dudarlo, le dictó el número de María. Miguel marcó uno de sus contactos, se apartó unos pasos y habló en voz baja para que Carlos no oyera los detalles. Estuvo hablando unos minutos. Colgó. En una hora como máximo tendremos información precisa, informó. Coordenadas y dirección. Esperamos. Se quedaron sentados en el coche en silencio. Un silencio tenso. Carlos miraba por la ventanilla lateral el movimiento de gente, de coches. Transeúntes con bolsas, niños con sus padres, tiendas, trolebuses. Un día soleado normal en la ciudad. Pero para él, el mundo se estaba poniendo patas arriba. Justo una hora después, llegó un mensaje SMS al teléfono de Miguel. Lo abrió, lo leyó. Abrió una aplicación de mapas en el teléfono e introdujo las coordenadas. Está en la ciudad, dijo Miguel lentamente, mostrando la pantalla a Carlos. En el distrito centro. Hotel Meridiano, en la avenida de Lenin. Habitación 412. Carlos sintió como la sangre se le iba de la cara. El mundo se tambaleó. Se puso pálido. ¿Cómo sabes el número exacto de la habitación? Preguntó con voz ronca. Mis contactos han sacado información al recepcionista del hotel, explicó Miguel. Tienen contactos en todas partes. Han localizado el edificio por geolocalización y luego han averiguado el número de habitación a través de la recepción. Se registró el jueves por la noche. Oficialmente, por 2 días. Carlos apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Tenía la mandíbula agarrotada. Vamos para allá ahora mismo, consiguió decir. No, Miguel lo detuvo en seco, poniendo una mano pesada sobre su hombro. Ahora no. No debemos. Primero tenemos que saber quién está con ella. Nombre, identidad. Si no, lo estropearás todo. Carlos exhaló con dificultad y se recostó en el asiento. Cerró los ojos y contó hasta 10. Averigua quién es. A cualquier precio. Miguel asintió, volvió a sacar el teléfono y marcó otro número. Habló durante un buen rato, unos 15 minutos, haciendo largas pausas y escuchando atentamente a su interlocutor. Anotó algo en una libreta. Finalmente, colgó. Tendré la información completa para esta noche, dijo. A más tardar, a las 8. Mis hombres están investigando a fondo. Carlos regresó a casa con los niños sobre las 2 de la tarde. Tenía el rostro tranquilo, pero por dentro todo hervía. Preparó la comida para los niños, macarrones con albóndigas y ensalada de verduras. Les dio de comer. Jugó a un juego de mesa con Pilar. Ayudó a Pablo con un problema complicado de álgebra. Pero sus pensamientos estaban en otra parte. Muy lejos. Por la noche, cuando los niños ya estaban dormidos, entró silenciosamente en la habitación de su hijo. Pablo estaba tumbado en la cama, mirando al techo. No dormía, aunque ya eran las 11 de la noche. ¿No puedes dormir?, preguntó el padre en voz baja desde la puerta. No. Estoy pensando en mamá. Carlos se sentó con cuidado en el borde de la cama para no molestarle. Hijo, ¿tu madre te ha hablado alguna vez de algún amigo nuevo? ¿O de algún compañero de trabajo? ¿Quizá mencionó algún nombre? Pablo se quedó pensando, frunció el ceño. Estaba recordando. Una vez oí algo, dijo lentamente.
Hace un par de semanas. Lo oí sin querer. No a propósito. Mamá estaba hablando por teléfono con una de sus amigas. Creo que con Ana. Dijo algo sobre un hombre llamado Rafael. Que él la entendía mejor que tú. Que con él se sentía a gusto. Y contigo, no. Carlos sintió un golpe en el plexo solar. Asintió en silencio. Gracias por decírmelo, hijo. Es importante. Ahora duerme. Todo irá bien. Papá, ¿os vais a divorciar? Preguntó el adolescente en voz baja. No lo sé todavía. Duerme. Carlos salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado. Se apoyó contra la pared del pasillo. Le temblaban las manos. Por dentro, todo ardía como en un horno. Rafael. El tal Rafael de los mensajes borrados en el teléfono de su mujer. Ahora el nombre tenía contexto. A las 3 de la madrugada sonó el teléfono móvil. Una vibración brusca sobre la mesa. Miguel. He encontrado toda la información, la voz de su amigo sonaba dura, malvada. Escucha atentamente. Rafael Andrés Sobel. 32 años. Entrenador personal en un centro deportivo de élite, Atlantis, en la calle Sado Valla. Lleva 3 años trabajando allí. Antes era deportista profesional, maestro de deportes en boxeo. Carlos escuchaba en silencio, anotando los puntos principales en una hoja de papel. Este Sobel alquila constantemente la habitación 412 del Hotel Meridian, continuó Miguel. La utiliza como lugar de encuentro con clientas. Un gigoló clásico y seductor de mujeres casadas. Continúa, dijo Carlos con voz ronca. Peor aún. En la habitación hay cámaras de videovigilancia ocultas. Graba en secreto escenas íntimas con mujeres. Luego, o bien lo utiliza para chantajearlas y extorsionarles dinero, o simplemente muestra las grabaciones a sus amigos, presumiendo. Tiene toda una colección de vídeos en un disco duro externo. Decenas de mujeres. ¿Cómo sabes todo eso? Preguntó Carlos. Mis hombres trabajaron en un caso similar hace un año, explicó Miguel. El marido de una de las víctimas de Sobel contrató a nuestra agencia. Llevamos a cabo una investigación exhaustiva. Lo descubrimos todo al detalle. El caso llegó a los tribunales. Sobel recibió una pena de prisión suspendida, pero sigue haciendo lo mismo. Carlos cerró los ojos y se apretó el puente de la nariz con los dedos. Le dolía la cabeza. ¿María va a entrenar con el AS Atlantis? Preguntó. Sí. Desde hace medio año, desde marzo. 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Carlos apretó el móvil en su mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sintió un nudo en la garganta. ¿Qué debo hacer ahora? Preguntó con voz ronca. No vayas al hotel, dijo Miguel con firmeza. Ahora no. Rotundamente. Deja que vuelva a casa tranquilamente el lunes. Que piense que te ha engañado con éxito. Y luego le harás una revelación fría con pruebas. Con calma. Sin emociones. Carlos dejó el teléfono sobre la mesa. Estaba sentado en la cocina, mirando por la ventana oscura. Al otro lado del cristal, la ciudad nocturna, calles vacías, farolas amarillas dispersas. El teléfono estaba delante de él con la pantalla hacia arriba. Las 3 de la madrugada. Sábado. Ella sigue allí. Con él. Con ese Rafael. No irá allí. No hoy. No ahora. Le dará tiempo. Que vuelva a casa el lunes. Que piense que todo ha ido bien. Carlos se levantó lentamente de la mesa y se acercó a la ventana. La ciudad dormía bajo escasas estrellas. Pero él no dormía. No podrá dormir esta noche. Ni la siguiente tampoco. Por dentro, todo había cambiado irreversiblemente. La mujer a la que había amado durante 15 años se había convertido en una completa extraña. Fría. Mentirosa. Traicionera. El lunes fue gris, lluvioso, sombrío. Pesadas nubes de plomo pendían sobre la ciudad desde primera hora de la mañana. Una fina lluvia fría golpeaba monótonamente las ventanas. Los techos de los coches, el asfalto. Carlos recogió a los niños del colegio en su coche justo a las 3 de la tarde. Los llevó a casa. Preparó la cena, trigo sarraceno con albóndigas de pollo y ensalada de verduras. Les dio de comer.
Ayudó a Pablo con los deberes de física. Revisó los cuadernos de matemáticas de Pilar. Lo hacía todo mecánicamente, automáticamente, como un robot. Movimientos precisos, pero sin alma. Dentro de él había un vacío absoluto. Un vacío frío, resonante, insondable. Como el vacío en el espacio. Justo a las 7 de la tarde, cuando el reloj de pared dio 7 campanadas, se abrió la puerta de entrada del piso. El característico clic de la cerradura. María entró con una pequeña maleta de viaje con ruedas. Tenía el rostro cansado, demacrado, ojeras oscuras como moratones. El pelo despeinado. En silencio, colgó el abrigo de otoño mojado en el perchero del pasillo y colocó cuidadosamente la maleta contra la pared. Ya estoy en casa, dijo en voz baja a la nada, sin dirigirse a nadie en concreto. Los niños salieron corriendo de su habitación al oír la voz de su madre. Mamá. Mamita. Gritó Pilar alegremente. La hija pequeña abrazó con fuerza a su madre por la cintura con ambas manos, apretándose con todo el cuerpo. Pablo se quedó de pie a su lado en silencio, con moderación, como un adulto, pero sus ojos brillaban. María acarició las rubias trenzas de Pilar con manos temblorosas. Las manos le temblaban visiblemente. Lentamente levantó los ojos, miró por encima de las cabezas de los niños a Carlos. Él estaba de pie en la puerta de la cocina, apoyado con el hombro en el marco. La miraba fijamente, sin apartar la vista, estudiándola. Con una mirada absolutamente fría. Helada. Como se mira a un extraño. Como se mira a un objeto, no a un ser vivo. ¿Qué tal el viaje de negocios? Preguntó con calma, con voz uniforme. Bien, María tragó saliva, apartó la mirada. La inspección de la sucursal fue bien. Sin comentarios. Bien. Me alegro de oírlo. Una breve pausa. Un silencio pesado, opresivo. Ella sintió que algo iba mal. Algo muy raro. En su voz no había nada del calor y la dulzura habituales. Solo hielo. Solo frío. Solo vacío. Los niños cenaron rápido, con prisa. Terminaron los deberes que les quedaban. A las 9 de la noche se fueron a la cama, Pilar enseguida, Pablo leyó media hora más. Carlos esperó pacientemente. Se sentó en la cocina inmóvil, mirando por la ventana oscura. La lluvia seguía golpeando monótonamente el cristal. Fuera, la ciudad mojada, las luces borrosas de las farolas, las calles desiertas. Justo a las 10 de la noche, se levantó lentamente de la mesa. Salió al pasillo. María estaba sentada en el salón en un amplio sofá, hojeando la pantalla de su teléfono móvil. Los dedos se deslizaban nerviosamente por la pantalla. Carlos dijo con voz uniforme, tenemos que hablar seriamente. Ella se quedó paralizada, como una estatua. El teléfono casi se le escapa de las manos. Lenta, muy lentamente, se levantó del sofá, como moviéndose a través de un líquido viscoso. Fue a la cocina, agarrándose a la pared con la mano. Se sentó frente a su marido a la mesa. Juntó las manos delante de sí, entrelazándolas. Los dedos se pusieron blancos por la tensión. ¿De qué quieres hablar? Su voz temblaba, se quebraba. ¿Ha pasado algo? Carlos sacó lentamente su teléfono móvil del bolsillo de sus vaqueros. Desbloqueó la pantalla. Abrió la aplicación de mapas y geolocalización. Unos cuantos movimientos precisos con el dedo. Giró la pantalla hacia su mujer. En la pantalla se veía un mapa de la ciudad. Un punto rojo. Una dirección. Hotel Meridiano, Avenida de Lenin, 47. ¿Qué es esto? Susurró María, mirando la pantalla. Su rostro palideció al instante, como la tiza. Esta es tu geolocalización de los últimos 3 días, explicó Carlos con calma, sin alzar la voz. Viernes por la noche. Toda la noche del viernes al sábado. Todo el día del sábado. Todo el día del domingo hasta el mediodía. No te fuiste a ningún viaje de negocios. Estabas aquí, en la ciudad, en este hotel. Ella palideció aún más, si es que eso era posible. Le temblaban los labios. Intentó decir algo en su defensa. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. No salían. ¿De dónde has sacado? No importa de dónde, interrumpió Carlos con dureza. No tiene ninguna importancia. Guardó el teléfono de nuevo en el bolsillo.
Miró a su mujer directamente a los ojos. Largo, penetrante, implacable. ¿Quién es Rafael Andrés Sobel? Preguntó en voz baja, pronunciando cada palabra con claridad. María tembló por todo el cuerpo. Empezó a temblar levemente, como si tuviera fiebre. Sus labios se pusieron completamente blancos, agrietados. Yo no. Yo no puedo, yo no sé. Entrenador personal, continuó Carlos metódicamente, como un investigador en un interrogatorio. 32 años. Maestro de deportes de boxeo. Trabaja en el gimnasio Atlantis en la calle Sado Valla. Se aloja constantemente en la habitación 412 del Hotel Meridiano. Allí hay instaladas cámaras ocultas de videovigilancia. Graba escenas íntimas con mujeres. Tú estás entre ellas. Te ha grabado en video. María se levantó bruscamente de la silla, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Agarró con ambas manos el borde de la mesa de la cocina para no caerse. No. No. Yo no lo sabía. Juro por todo lo sagrado que no sabía nada de las cámaras. Él no me dijo nada. Yo no lo sabía. ¿No sabías nada de las cámaras? La voz de Carlos se hizo aún más baja, aún más dura, aún más aterradora. ¿O no sabías que me estás engañando desde hace 6 meses? ¿Qué estás traicionando a nuestra familia? ¿Qué estás destruyendo todo lo que hemos construido durante 15 años? Ella se echó a llorar. Fuerte, a gritos, como una niña. Cayó de rodillas directamente sobre el frío suelo de la cocina. Le agarró las manos con ambas palmas, apretándolas. Perdóname. Perdóname. No quería. Él me sedujo. Me engañó. Me equivoqué. Fue un error monstruoso. Carlos retiró bruscamente las manos de su contacto, como si quemaran. Se levantó de la mesa. Me has traicionado, dijo en voz baja, pero cada palabra golpeaba como un martillo. Has traicionado a nuestros hijos. Me has mentido a la cara durante 6 meses sobre los entrenamientos, sobre el trabajo, sobre el viaje de negocios. Te has acostado con él 3 días y 3 noches, mientras yo estaba en casa con nuestros hijos. Les daba de comer. Les acostaba. Les consolaba cuando preguntaban por qué mamá se había vuelto una extraña. Perdóname. Por favor. Te quiero. Siempre te he querido solo a ti. No significó nada. Solo atracción física. Debilidad. Estupidez. ¿Me quieres? Carlos sonrió amargamente, pero sin la menor sonrisa. Pablo me preguntó la semana pasada si habías dejado de quererlos a él y a Pilar. Pilar decía que te habías vuelto triste, extraña, fría. Ellos vieron los cambios. Todos los vieron, excepto yo. He sido un idiota ciego. María sollozaba, cubriéndose la cara con las manos temblorosas. Sollozaba, se ahogaba. Carlos se giró hacia la puerta de entrada, se dirigió a la salida. ¿A dónde vas? Ella se levantó del suelo de un salto, se abalanzó sobre él. A hacer cosas. Salió del piso, sin mirar atrás ni un segundo. La puerta de entrada se cerró de golpe con un sonido sordo. Final. Carlos bajó las escaleras a paso ligero. Se subió a su coche en el aparcamiento del edificio. Arrancó el motor. Llamó a Miguel. Voy a por él. Carlos, ¿a dónde vas? La voz de su amigo sonaba alarmada. A por él. A por ese Sobel. ¿Para qué quieres eso? No hagas tonterías. Espérame, voy para allá ahora mismo. Se encontraron delante del edificio de 2 plantas del gimnasio Atlantis exactamente 30 minutos después. Un edificio moderno, un letrero de neón brillante con la palabra Atlantis, enormes ventanales panorámicos. Dentro, luz brillante, música rítmica a todo volumen, filas de máquinas de ejercicio. Carlos, ¿para qué estás aquí? Escucha, esto es importante para mí, o me ayudas o te vas. Carlos entró primero, abriendo de par en par la puerta de cristal. Miguel se quedó en la entrada, apoyado contra la pared. Como seguro. En la espaciosa sala había unas 5 o 6 personas, alguien en la cinta de correr, alguien con una barra, una chica en la bicicleta estática. Junto a la pared del fondo había un hombre alto y musculoso, de complexión atlética, con una camiseta negra ajustada, hablando con una mujer de mediana edad. Un entrenador personal. Rafael Andrés Sobel.
Carlos cruzó la sala con paso rápido y decidido. Se acercó directamente. Rafael se giró, vio a un desconocido. Por un segundo su rostro cambió, lo reconoció. Entendió. El marido de María. Salgamos fuera, dijo Carlos en voz baja, pero clara. Hablemos. Ahora estoy ocupado con una clienta. Rafael intentó sonreír con seguridad. Pida una cita para una consulta. Salgamos ahora mismo, repitió Carlos con más dureza. O hablamos aquí, delante de todos. Tú eliges. La clienta retrocedió asustada, sintiendo la tensión. Miró a Carlos con los ojos muy abiertos. Rafael hizo una mueca, frunció el ceño con disgusto. Se dirigió a la salida de la sala. Carlos le siguió, a 2 pasos de distancia. En el patio, a la vuelta de la esquina del edificio, estaba oscuro, vacío, desierto. Solo una farola tenue. Miguel encendió un cigarrillo, apoyado con su ancha espalda contra la pared de ladrillo. Observaba. Rafael se detuvo a 3 pasos de Carlos. ¿Qué quieres?, preguntó agresivamente. Carlos avanzó en silencio. De repente, lo agarró con ambas manos por el cuello de la camiseta negra, tiró de él hacia sí con fuerza. Mi mujer, siseó entre dientes directamente a la cara de Rafael. María Victoria Grande. ¿Te acuerdas? Rafael intentó liberarse, se echó hacia atrás. Carlos no lo soltó. Le golpeó en la ingle. Un golpe corto, brusco, preciso. Rafael se dobló y cayó de rodillas. Carlos volvió a golpear. Puso toda su fuerza, toda su ira, todo su dolor. La grabaste con una cámara oculta. Carlos se cernió sobre él, lo agarró del pelo. Seduciste a una mujer casada con 2 hijos. La engañaste. La utilizaste. Eres una escoria. Eres una basura. Rafael jadeaba, agarrándose la ingle con ambas manos. Intentaba respirar. Ella quería, ella vino sola. Si te vuelves a acercar a mi mujer a menos de 100 metros, Carlos se inclinó, lo agarró del pelo, le levantó la cabeza, le obligó a mirarle a los ojos, te encontraré y te mataré. Lentamente. ¿Me has entendido? Asiente si me has entendido. Rafael asintió. Carlos lo soltó, abrió los dedos. Se puso de pie. Se sacudió las manos. Miguel tiró tranquilamente la colilla al suelo, la aplastó con el tacón de su bota. Vámonos, Carlos, dijo con calma. Se fueron, dejando a Rafael tirado en el patio, agarrándose la ingle. Carlos volvió a casa justo a la 1 de la madrugada. María seguía sentada en la cocina a la mesa. No dormía. Estaba esperando. El rostro hinchado por las lágrimas, los ojos rojos, inflamados, hinchados. Cuando vio sus manos magulladas, sollozó, se tapó la boca con la mano. ¿Dónde has estado?, susurró. Adivínalo. ¿Por qué has hecho esto? Carlos la miró lentamente. Largo rato. Con atención. Mañana por la mañana los 2 vamos a un centro médico, dijo con voz uniforme, sin emociones. Nos hacemos un chequeo completo. Para todas las enfermedades venéreas. Si los resultados son limpios, tal vez te dé la oportunidad de quedarte en esta casa. Pero solo por los niños. Solo por Pablo y Pilar. Yo para ti como hombre ya no existo. ¿Entendido? Ella asintió lentamente, se cubrió el rostro con manos temblorosas. Gracias, susurró apenas audiblemente entre los dedos. Gracias. Duerme en la habitación de invitados, dijo Carlos y se fue al dormitorio, cerrando la puerta. Por la mañana fueron al centro médico privado Salud al otro lado de la ciudad. En silencio. No hablaron en todo el camino. Se sacaron sangre de la vena para un espectro completo de análisis. La recepcionista dijo que los resultados estarían listos en 2 días hábiles. María se mudó a dormir a la habitación de invitados. Carlos se quedó solo en el dormitorio principal. Los niños no preguntaron nada directamente, pero sentían el frío, la tensión, los cambios. El ambiente en el piso se volvió pesado, opresivo. Pablo una tarde de jueves se acercó a su padre en la cocina. Papá, ¿os habéis peleado fuerte mamá y tú?, preguntó el adolescente en voz baja. Cosas de adultos, hijo, respondió Carlos evasivamente. No es asunto tuyo. Todo se arreglará con el tiempo. ¿Y por qué mamá está llorando todo el tiempo?
Simplemente está cansada. Se le pasará. No te preocupes. Pablo no creyó la explicación, pero se calló, se fue a su habitación. María intentó varias veces hablar con Carlos sobre lo sucedido, sobre el futuro, sobre los sentimientos. Él invariablemente guardaba silencio en respuesta. Simplemente la miraba a través de ella, como a través de un cristal transparente, como a través del vacío. Ella estaba físicamente cerca, en la misma habitación, pero él no la veía. No quería verla. Exactamente 2 días después, el sábado por la mañana, llegaron los resultados de los análisis médicos por correo electrónico. Carlos abrió los archivos en el ordenador, estudió atentamente cada línea. Todos los indicadores estaban dentro de la norma. Todos los análisis limpios. Sin infecciones, sin enfermedades. Asintió en silencio para sí mismo. Bien. Has tenido suerte. María estaba de pie cerca, leyendo los resultados por encima de su hombro. Exhaló ruidosamente con alivio, como después de contener la respiración durante mucho tiempo. ¿Significa que podemos intentar empezar de nuevo? Preguntó con cautela. ¿Te quedarás a vivir en esta casa?, la interrumpió Carlos, sin volverse. Exclusivamente por los niños. Te comunicarás con ellos de forma normal, adecuada. Cuidarás de ellos. Serás una buena madre. Pero entre nosotros ya no hay nada más. ¿Qué significa eso? La voz temblaba. Criaremos a los niños juntos hasta que sean mayores de edad. Pero no te tocaré nunca más. No te besaré. No te abrazaré. No te diré una palabra cariñosa. Tú para mí como persona, como mujer, estás muerta. Has muerto. No existes. María tembló por todo el cuerpo, se agarró al respaldo de la silla. No. Por favor, no hagas eso, dame una verdadera oportunidad de enmendarme. Ya te di una oportunidad, respondió Carlos. Vives en esta casa. Estás cerca de los niños. Esa es tu única oportunidad. No habrá más. Se levantó del ordenador, salió de la habitación sin mirar atrás. Una semana después, a altas horas de la noche, Miguel llamó con noticias. Carlos, escucha, su voz era seria. Noticias sobre este Rafael Andrés Sobel. Su esposa legal encontró accidentalmente en su casa un disco duro externo con grabaciones de cámaras ocultas. Decenas de archivos de video. Decenas de mujeres diferentes. Está en shock. Ha presentado una denuncia oficial a la policía. Han abierto una causa penal. Resultó que también chantajeó a algunas mujeres con estas grabaciones, extorsionándoles dinero. Se ha montado un escándalo en toda la ciudad. ¿Y qué va a hacer de él ahora?, preguntó Carlos. Le han dado una condena de 3 años. El gimnasio Atlantis ha sido cerrado por orden judicial. Su mujer ha pedido el divorcio. Carlos colgó el teléfono en silencio. La justicia había triunfado parcialmente. Pero este conocimiento no le hizo sentirse mejor en absoluto. El vacío interior permaneció. María seguía yendo a trabajar al banco todos los días laborables. Regresaba a casa estrictamente a tiempo, sin retrasos. Jugaba con los niños por las tardes. Les ayudaba con los deberes. Leía cuentos a Pilar antes de dormir. Se esforzaba sinceramente por ser la mejor madre posible, atenta y cariñosa. Pero Carlos se negaba obstinadamente a mirarla como a una mujer. Hablaba con ella solo de los niños, de asuntos domésticos, de las facturas de los servicios, de las compras. Todo lo demás era un silencio sordo y pesado. Como si entre ellos hubiera crecido un muro invisible de hormigón armado. Ella comprendía gradual, lenta y dolorosamente que este era un castigo especial. Peor que un divorcio oficial. Mucho peor. Vivir cada día al lado de la persona a la que has traicionado. Que ya no te ama. Que te mira a través de ti, como si fueras un espacio vacío. Que está emocionalmente muerto para ti para siempre. Lo había perdido irrevocablemente, definitivamente. Y esta era la justa retribución por la traición. María llegó al trabajo. Y allí ya lo sabían todo. Una compañera de la esposa de Rafael trabajaba en la misma cadena comercial. Los rumores se extendieron rápidamente. Su jefe la llamó a su despacho el viernes. María Victoria miraba por la ventana, no a ella. Entiendo que tu vida personal es asunto tuyo. Pero la reputación de la empresa se está resintiendo. La gente habla.
Los clientes hacen preguntas. María palideció. ¿Qué propone? Un traslado a otra sucursal. Una pequeña oficina en las afueras. O un despido voluntario. Ella eligió el traslado. Su salario se redujo casi a la mitad. La carrera que había construido durante 10 años se derrumbó en un mes. En casa, María se esforzaba. Cocinaba los platos favoritos de su marido. Limpiaba. Jugaba con los niños. No miraba el teléfono, lo dejaba a la vista, siempre desbloqueado. Pasó un mes. Pilar fue la primera en darse cuenta. Una tarde se acercó a su madre en la cocina. Mamá, ¿por qué papá no te mira? María se quedó paralizada, sosteniendo un plato. ¿Qué quieres decir, cariño? Antes te miraba y sonreía. Y ahora mira a otro lado. Como si no estuvieras. María no supo qué responder. Abrazó a su hija, guardó silencio. Pablo se encerró en sí mismo. Se volvió agresivo en la escuela, se peleó con un compañero de clase, fue grosero con una profesora. El tutor llamó a los padres. Solo fue Carlos. María se quedó en casa, él no la llamó. Problemas familiares, le dijo Carlos al psicólogo de la escuela. Estamos trabajando en ello. El psicólogo dio recomendaciones, más tiempo con los niños, estabilidad, un ambiente tranquilo. Carlos asintió, tomando notas. Gracias, se levantó. Lo intentaremos. Salió de la escuela, se subió al coche. Llamó a Miguel. ¿Lo dices en serio sobre la sociedad? Absolutamente. Entonces estoy de acuerdo. Miguel se echó a reír. Excelente. Empezaremos el mes que viene. Carlos se convirtió en socio de una agencia de seguridad. El trabajo aumentó. Se iba temprano, volvía tarde. Pasaba los fines de semana con los niños, pesca, fútbol, viajes a la casa de campo. María se quedaba en casa. Sola. Un día se llevó a los niños a la casa de campo todo el fin de semana. No invitó a su mujer. Necesitas descansar, le dijo. Nosotros nos las arreglaremos solos. Se fueron. María se quedó en el piso vacío. 2 días de silencio. Nadie llamó. Nadie escribió. Se sentó junto a la ventana, mirando a la calle. Antes soñaba con estar sola. Ahora la soledad la asfixiaba. En la casa de campo, Carlos y Miguel estaban sentados en la terraza por la noche. Los niños dormían dentro. Bebían cerveza, miraban las estrellas. ¿La has perdonado? Preguntó Miguel. Carlos negó con la cabeza. Le di la oportunidad de quedarse. Por los niños. ¿Pero perdonar? No. No te entiendo. Es que nunca volverá a ser la que era. La miro y veo a una mujer extraña. Miguel guardó silencio. Terminó su cerveza, dejó la botella. Te estás comportando como un imbécil. ¿Qué va a pasar después? Después vivimos. Formalmente, una familia. Los niños crecerán, se irán a estudiar. Entonces, tal vez, nos divorciemos. Mientras tanto, así. Esto es una tortura. Para los dos. Para mí no, Carlos miró a su amigo. Ya lo he superado. Emocionalmente soy libre. Y para ella, sí, es una tortura. Pero es su elección. Podría haberse ido. No se va. Vale, es tu vida. Pero no creo que seas libre. Solo piensa, el divorcio ahora es la mejor solución tanto para ti como para los niños. Escucha, yo mismo decidiré. ¿Qué? Yo mismo decidiré. Eres una persona terrible, Carlos. Pasó el tiempo. Agosto. Una cálida tarde en la casa de campo. Carlos preparó brochetas, María hizo una ensalada. Los niños comían sandía, reían, hablaban de la escuela. María servía el té, mirando a su marido. Él comía, tranquilo, distante. Agradeció cortésmente la ensalada. Pablo, Pilar, se levantó Carlos. Vamos, os enseñaré un erizo. Lo he visto hoy cerca de la valla. Los niños se levantaron alegremente, corrieron tras él. María se quedó sola en la terraza. Recogía los platos, miraba por la ventana. Carlos estaba de pie con los niños junto a la valla.
Acariciaba la cabeza de Pablo, le mostraba algo a Pilar en la hierba. Los tres juntos. Ella, sola. María se secó las manos, se sentó en un banco. Los miraba a través del cristal. Este es su castigo. No un divorcio. No un escándalo. No un juicio. Sino vivir en una casa con un hombre que ya no la ama. Él está cerca, pero no está. Cada día ve la frialdad en sus ojos. No puede irse. Los niños. La vergüenza. El miedo a quedarse sola. Y quedarse significa sentir cada día cómo muere lo que una vez fue amor. Un divorcio sería más fácil. Más rápido. Más honesto. Pero algo la ha arrastrado a este frío pantano. Y eso es peor que cualquier castigo. María miraba a su marido y a sus hijos junto a la valla. El sol se estaba poniendo. Estaba oscureciendo. Carlos tomó a Pilar en brazos y llevó a los niños de vuelta a casa. Ella se levantó, abrió la puerta y los recibió con una sonrisa. ¿Habéis encontrado un erizo? Sí. Pilar resplandecía. Es muy puntiagudo. Bien hecho. Carlos pasó de largo sin mirarla. Los niños corrieron adentro. María se quedó en el umbral. Una nueva vida había comenzado. Larga. Fría. Vacía. Y esa era su vida ahora.